Control prenatal. ¿Qué es el control prenatal? El control prenatal es aquel que debe fomentarse para promover la salud de la mujer y de su descendencia. Este nos sirve para evaluar a la mujer desde la primera etapa, que es la preconcepcional. Este permite identificar condiciones de riesgo reproductivo en el embarazo y así otorgarle a la paciente medidas preventivas que debe llevar a cabo. El examen de valoración que se realiza en el control prenatal debe incluir una historia clínica completa, realizar exámenes de laboratorio básicos para detectar alteraciones que puedan incrementar el riesgo obstétrico y otorgar elementos educativos para un adecuado control prenatal, un embarazo saludable, un parto fisiológico y puerperio sin complicación alguna. Las actividades a realizar como personal de enfermería y de salud son las siguientes. Como primer número debemos elaborar y registrar la historia clínica de la paciente en su expediente clínico. Si la paciente es nueva, debemos realizarle un expediente clínico con el cual pueda contar durante todas las consultas subsecuentes de su embarazo, del control prenatal. También debemos darle un carnet y este debe contener su guía básica para la mujer embarazada, el cual contiene los signos de riesgo, qué factores de riesgo puede presentar durante el embarazo y cómo afrontarlos. Este también debe tener identificación de la paciente. Debemos comprobarla con una identificación oficial, su edad, su escolaridad, su embarazo, si es el primero, el segundo, demás, su estado civil, su empleo y el lugar de residencia. También es importante que deba tener un número de contacto con el cual pueda contar en algún caso de emergencia. También, si la paciente llega, debemos realizarle una prueba de embarazo. Debemos realizar y comprobar, más bien confirmar el embarazo mediante una prueba diagnóstica, que es el método clínico de laboratorio a través del método de la orina. No se deben emplear estudios radiográficos, ya que, como bien sabemos, esto hace daño al producto. Debemos realizar la búsqueda de factores de riesgo durante el interrogatorio en la historia clínica. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Por ejemplo, unos muy importantes o el más importante es el de la diabetes. Puede ser personal o en algún familiar, ya que, como lo sabemos, en esta etapa la paciente puede llegar a desarrollar diabetes gestacional. Todo esto se debe asentar en su expediente clínico, así como todos los estudios de laboratorio y pruebas que le vayamos realizando a lo largo de sus consultas prenatales. Toda mujer que llegue a la unidad debe realizarse una prueba de sífilis o VIH mediante un consentimiento informado, que es como este. Se le informa en qué consiste la infección, por qué se le realiza la prueba, cuáles son los objetivos de realizarla y demás. También es importante también como personal de salud identificar datos de depresión o algún otro trastorno emocional que la paciente pueda llegar a tener, para que podamos nosotros tratarlo y esto no pueda llegar a afectarle durante su embarazo o posterior a su embarazo. También cuando llega una mujer embarazada de edad de 15 años, más bien una adolescente, se deben indagar factores de violencia de género o violencia sexual, ya que, como bien sabemos, hay casos que se presentan de esta manera, algunos embarazos que se presentan de esta manera. Debemos hacerle una exploración física completa a la futura mamá. Esta consiste en tomar sus signos vitales, peso, talla, evaluación del estado nutricional, su auscultación cardíaca materna, medición del fondo uterino, frecuencia cardíaca fetal en su caso. También, como bien lo dije y vuelvo a recalcar, todas estas actividades deben estar asentadas en el expediente clínico de la paciente. Debemos prescribir medidas higiénico-dietéticas para la paciente. Este es un recetario regional para mujeres embarazadas. Esta es una guía también para la alimentación de la paciente. Hablando de las medidas dietéticas,
Habla de cuántas calorías la paciente necesita en cada trimestre, qué es lo que debe consumir, qué no, los factores de riesgo, qué peso debe tener en cada trimestre. Y trae desde entradas hasta guisados, postres y bebidas. La verdad es que viene muy completo y también promueve la gastronomía tlaxcalteca. Es importante también aplicar la primera dosis de toxoide antitetánico. Esta se aplica preferentemente antes de la semana 14 y la segunda dosis entre 4 a 8 semanas después de la primera aplicación. Se debe de prescribir ácido fólico, que son 0.4 miligramos, preferentemente 3 meses antes de la gestación y durante todo el embarazo de la paciente. Los estudios que se le solicitan son la biometría hemática completa, grupo sanguíneo, factor RH. En paciente RH negativo se solicita un CUMS indirecto, glucosa en ayuno y a la hora, creatinina, ácido úrico, un examen general de orina, ya que como bien sabemos la paciente puede presentar una infección de vías urinarias y eso también presenta riesgo para la paciente. Todo esto debe ir asentado a su expediente clínico y como ya lo había mencionado antes, una prueba de sífilis y VIH mediante o previo a un consentimiento informado firmado por la paciente. Este también permite detectar riesgos fetales y maternos, pudiendo aplicar el tamizaje neonatal oportuno entre las 11 y 13.6 semanas y en el segundo trimestre de las 16 a 22 semanas, donde el ultrasonido es un método fundamental de vigilancia. También es importante promover que se realice un ultrasonido obstétrico en cada trimestre del embarazo. Las consultas a las que la paciente debe acudir son por lo general 8, como mínimo debe acudir a 5. También se encuentra una cronología de las consultas de la paciente y qué actividades se realizan en cada consulta. La primera consulta es entre las 6 y 8 semanas de gestación. La segunda entre las 10 a 13.6 semanas, la tercera consulta entre las 32 semanas, la cuarta consulta a las 22, quinta consulta a las 28 semanas, la sexta consulta a las 32 semanas, la séptima a las 36 y la octava y última entre las 38 a las 41 semanas. Estas se van a ir anotando cronológicamente en su carnet, se le va a ir dando una fecha agendada. Pero es importante recalcarle a la paciente que no necesariamente tiene que esperarse a su consulta prenatal. Por ejemplo, si presenta algún factor de riesgo, si se siente mal, no es necesario que tenga que esperarse hasta la consulta que le toque. Por ejemplo, si ya acudió y le toca dentro de un mes, pues no tiene que esperarse. Si ella se siente mal, tiene que acudir a la unidad sin ninguna restricción. Para eso está el personal de salud. También, estas permiten detectar riesgos fetales y maternos, pudiendo aplicar el tamizaje prenatal oportuno, que es entre las 11 y 13.6 semanas. También hablamos acerca de los ultrasonidos obstétricos que la paciente debe tener durante toda esta etapa y el primero es entre las semanas 11 y 13.6, mediante el cual se establece la vitalidad y edad gestacional del producto. También el número de fetos que vienen en camino. El segundo entre las 18 y 22 semanas y el tercero entre las 29 y 30 semanas o más de gestación. Es importante que como personal de salud en cada control prenatal, cada consulta de control prenatal, nosotros ofrezcamos información clara, veraz y basada en evidencia científica. Durante este periodo también le explicamos a la mamá acerca de la importancia de la lactancia materna y de la planificación familiar, para que al término de su embarazo ella decida con qué método de planificación familiar va a controlar. Como ya lo mencioné, durante todo el embarazo se deben efectuar acciones para prevenir o detectar la presencia de enfermedades preexistentes o subclínicas. Por ejemplo, una diabetes gestacional, una infección de vías urinarias, riesgo de preeclampsia, eclampsia y debemos promover el autocuidado en la paciente.
También es importante realizarle en cada consulta su medición de peso, talla, su presión arterial. Esto es muy importante, es en lo que más debemos hacer énfasis como personal de enfermería, temperatura, frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria. El crecimiento del fondo uterino también es muy importante, así como los movimientos del feto y la frecuencia cardíaca fetal. Entre la 24 semana y 28 se realiza la prueba de detección para diabetes gestacional, aunque en mujeres con mayor riesgo se puede realizar desde antes. Como ya lo dije, se debe promover la lactancia materna, y en las últimas semanas de gestación es muy importante explicarle a la paciente que debe elaborar su plan de seguridad para la atención del parto o ante una urgencia obstétrica. Este consiste también en un folleto o un formato que la paciente debe llenar o contestar. Tienen preguntas como ¿quién puede estar a mi lado si me llego a sentir mal, si tengo alguna emergencia? Tiene el número de contacto, qué tiempo se hace de traslado de su casa a la unidad de salud más cercana, en qué se va a trasladar y demás. Es como tal un plan de seguridad que la paciente debe tener a la mano en caso de que ella llegue a sentirse mal. Como conclusión, el control prenatal debe ser realizado por personal calificado y preparado para la atención prenatal. Debe tener pertinencia cultural y debe considerar todos los diversos casos que pueden llegar a presentarse. Esto es muy importante, ya que, como lo dije, ayuda a prevenir daños en el producto o incluso en la mamá. Hay muchas mamás que no tienen un control prenatal y desgraciadamente su embarazo termina en una muerte materna, en malformaciones congénitas y demás. Por eso es muy importante promover el control prenatal, ya que muchas mamás, muchas personas no tienen esta cultura. Y hoy más que nada debemos promover el autocuidado y la prevención de enfermedades. Muchas gracias.